Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a una clase más de nuestra serie de Devarim. Este tipo de estudios o esta clase acerca de Devarim, como yo expliqué anteriormente, es una serie de estudios donde vamos a analizar bien sea alguna palabra o alguna frase, algún hebraísmo, porque la palabra Devarim significa las dos cosas, significa palabras y significa cosas. Así que la realidad es que significa las dos cosas. Entonces, por eso que esta serie de estudios, yo voy a compartir con ustedes, como le dije, frases o palabras y cosas importantes, hebraísmos sobre todo, que a veces no entendemos el concepto, sobre todo que están en el Bris Hadashah, ¿no? Y hoy ya hice varias clases sobre este tema, esta serie de Devarim. Hice una acerca de la palabra Shalom, se los recomiendo que lo vean porque verdaderamente que se van a sorprender, amados hermanos, de verdaderamente todo el significado de esa palabra Shalom y su cumplimiento profético hasta en el madero, cuando nuestro Mashiach murió por nosotros. Y la otra que hice fue también en Camino de un Shabbat, la frase Camino de un Shabbat, ¿qué significa? Así que se los recomiendo que vean esos dos estudios. El día de hoy estoy trayendo un estudio muy importante y bien interesante, porque verdaderamente creo que hay bastante desconocimientos al respecto. Se llama, se acercó el reino de los cielos, Karba Malchut Shamayim, se acercó el reino de los cielos. Y sabemos que nuestro Mashiach usó esa frase, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se acercó. Entonces, ¿qué es lo que significa esa frase, lo que está diciendo nuestro Mashiach? Y este es un tema que yo ya quería traer hace tiempo, amados hermanos, porque si bien es cierto, vamos a entender el contexto de lo que significa el reino del Eterno, el gobierno del Eterno, y porque realmente, si bien es cierto, hay mucha controversia al respecto, y si bien voy a decir algo que en realidad es en el mismo mesianismo, en la gente que ha regresado a las raíces hebreas, no se practica algo que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy. Sin embargo, el cristianismo que no tiene Torah, que no tiene las fiestas, los moedim, ellos sí practican. Entonces, yo por eso creo que es necesario que nosotros, como los que hemos regresado a las raíces hebreas, no solamente guardemos Torah, guardemos el Shabbat y las fiestas, sino tenemos que entender lo que significa pertenecer al reino del Eterno, a ese reino precioso que se acercó y a ese reino precioso que un día descenderá de los cielos y donde vamos a vivir eternamente, que se llama el Olam Jabá, el mundo por venir. Así que bueno, vamos a ver, comenzando con esta diapositiva, la primera como la que vamos a ver es acerca de realmente qué significa el reino, o vamos a decir el gobierno. Yo voy a estar usando la palabra gobierno, porque me parece que es importante que nosotros entendamos que realmente el Eterno hay un gobierno, ese es un gobierno donde Él es el que gobierna y el que manda. Pero como veremos de qué se trata este gobierno, y que vamos a poner toda la pantalla para que podamos leer juntos. Dice, el gobierno o reino del Eterno es una teocracia. Es único. No es algo en lo que se puede elegir o votar, aunque sí puedes decidir. ¿Por qué? Porque tú decides tú decides si deseo pertenecer a este reino o no deseo pertenecer. Esto es lo que en realidad, esto es el libre albedrío que el Eterno le dio al mundo. Desde que creó la humanidad se le dio libre albedrío de obedecer o desobedecer, de ser parte del reino o no ser parte del reino, de aceptar el Mashiach o no aceptar el Mashiach, de cumplir los mandamientos o no cumplir los mandamientos. Entonces es una realidad, es una opción que nosotros tenemos, pero para los que estamos en el reino es importante que nosotros entendamos qué significa. Entonces vamos a continuar leyendo. Dice, eso es lo que sería Israel, una nación gobernada por el Eterno, donde Él sería el rey, donde Él estaba sentado, en otras palabras, entronado en medio de los querubines en el lugar santísimo, en el templo, y la capital del reino, Jerusalén. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque realmente nosotros no entendemos a veces lo que significa, porque el Eterno es el que ordenó que se construyera un tabernáculo, porque Él quiso al principio, donde yo moraré en medio de ellos. Entonces la realidad es que Él siempre ha querido morar con su pueblo. Desde la creación vemos que Él se paseaba en el Gan Eden, en el jardín. Tristemente por el pecado, Adán y Eva fueron apartados de la presencia del Eterno, pero en su misericordia el Eterno siempre ha querido morar de en medio de su pueblo, y por eso que hizo el tabernáculo y el templo, un lugar donde su presencia, donde Él estaría entronado, donde Él gobernaría. Pero vamos a ver cómo funciona ese gobierno. Yo le puse acá dos pasajes, vamos a leer Primera de Samuel 8:6-8, Primera de Samuel, la palabra del Eterno dice,
Dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh, y Yahweh dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los hice subir de Egipto hasta este día cuando me dejaron y sirvieron a otros dioses, así están haciendo conmigo. Wow, acá sabemos que qué es lo que sucede, el Eterno los saca para que él sea su rey, para que él gobierne a Israel. Tristemente, ¿qué hacemos? Vemos de que realmente Israel rechaza dos veces, porque la primera vez que Israel rechazó fue, de verdad, en el Har Sinai, cuando escucharon los Aseret Hadebarim, las 10 palabras, y el pueblo temió y le dijeron a Moisés, anda tú, habla con Yahweh, nosotros no queremos oír, tenemos miedo de morir. Entonces, desde ahí, ya el pueblo no quería escuchar la voz de Yahweh y va a buscar un intermediario, ¿ok? Entonces, ahora en este caso, estamos viendo lo mismo. Israel decide querer tener un rey como todas las naciones, es decir, un ser humano. Entonces ya no quiere en realidad que el Eterno sea su rey, o sea, van a poner a un hombre, pero eso no significa que el Eterno va a seguir gobernando, él va a seguir gobernando. Vamos a leer otro pasaje más que les puse, que está en los Tehilim, Salmo 135, 21. Tehilim, Salmo 135, 21, y la palabra del Eterno dice, bendito sea Yahweh desde Sion, que mora en Jerusalén. Aleluya. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que el Eterno, de verdadmente, Jerusalén es la capital del reino, Jerusalén es la ciudad del rey, Jerusalén es donde el Eterno dice que sus ojos están todos los días sobre esa ciudad, así que Él sigue gobernando, Él sigue mirando esa ciudad, porque es la ciudad del rey, y por eso es que el lugar donde vamos a vivir se llama la Nueva Jerusalén, ya restaurada, que descenderá de los Shamayim, de los cielos. Entonces estamos viendo realmente que siempre el Eterno es el rey, es el gobernante, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Vamos a leer ahora un pasaje, lo vamos a ver en el hebreo, vamos a verlo primero en el español y después lo vamos a leer en el hebreo. Es 2 Samuel 6.2. 2 Shmuel 6.2. Vamos a analizar este pasaje. Y dice, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer subir de ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre de Yahweh Sebaot, sobre la cual están los querubines. Miren, es importante que ustedes analicen, ustedes ya saben cómo yo les comparto las palabras hebreas, porque como vemos, las Biblias tristemente no han traducido literalmente lo que encontramos en las Escrituras. Por eso yo les recomiendo que siempre vayan a varias versiones de la Biblia, sea la Reina Valera, la versión internacional. Yo estoy leyendo la textual. Ustedes saben que yo leo la textual y supuestamente la textual tiene que ser literal. Y entonces acá dice, sobre la cual están los querubines. Pero vamos a ver en el hebreo que no es eso lo que dice, amados hermanos. Porque realmente, como les digo yo, traducen, verdaderamente que es una cosa increíble, no entiendo qué es lo que sucede, por qué no traducen literalmente lo que está en el hebreo. Así que vamos a ver el pasaje, vamos a leerlo, van a leerlo conmigo. Voy a hacer en toda la pantalla. Y la palabra del Eterno dice, Vayakam, Vayelech, David. Vayakam, y se levantó, Vayelech, y fue David. La segunda línea dice, Behol Haam Asher Ito. Dice, y todo el pueblo que estaba con él. Dice, después de la coma dice, Mi Baalei Yehudá. Esta es una ciudad que la han traducido de Baalei, a ver cómo lo han traducido, de Baala. Pero ahí dice Baalei Yehudá, de la ciudad esta de Judá. Dice después de las rayitas, dice, Lejaalot Misham, Lejaalot, para subir, ¿ok? Acuérdense que esa la palabra alá, subir, en realidad tiene que ver con ascender, porque eso que el pueblo que sube a Israel a vivir se llama hacer aliyá, ellos ascienden, porque nosotros subimos a Israel, subimos a Jerusalén, nosotros no descendemos a Jerusalén. Vamos a seguir. Dice la tercera línea, bueno, sí, donde vamos a tener la tercera línea, vamos a terminar, dice, bueno, de Baalei Yehudá, dice, Lejalot Misham, para subir Misham de allá, y la cuarta línea, Et Aarón Ha Elohim, el arca de Elohim. Aarón es el arca, dice, Asher Nikra Shem, por el cual es llamado, ellos llaman su nombre. Y en la última línea dice, Shem Yahweh Sebaot, el nombre de Yahweh Sebaot, el nombre de Yahweh de los ejércitos. Y ahora está lo que yo les puse en rojo. Yoshev HaKerubim Alav, que se sienta sobre los querubines, que se sienta, que mora. Yoshev
tiene las dos cosas, es morar o sentarse, tiene los dos significados. Así que realmente acá estamos viendo que ya el arca del pacto era el lugar donde el Eterno moraba, donde él se sentaba. Y eso lo entienden los sabios, porque saben que desde que él ordenó el tabernáculo, el lugar santísimo era el lugar donde estaba su trono, que cuando la nube descendía era un lugar donde el Eterno se sentaba para poder actuar o hablarle al pueblo. Así que ya nosotros sabemos, estamos viendo claramente que el Eterno moraba sobre los querubines. Ahora, vamos a hacernos esta pregunta. Voy a ponerse en toda la pantalla. ¿Cómo gobernaba el Eterno? Esto es ahorita en pasado. ¿Cómo gobernaba el Eterno? ¿Ok? Después vamos a ver realmente, hacernos la otra pregunta importante. Entonces, ¿cómo gobernaba el Eterno? Vamos a ver, el Eterno, amados hermanos, gobernaba a través de un personal que él escogió. Quiere decir que, vamos a decir que están en la nómina, ¿ok? Es cuando como vamos a decir, un gobernante, un gobierno tiene que ministros, tiene alcaldes y así sucesivamente. Lo mismo sucede con el Eterno. Vamos a hacerlo en toda la pantalla para que vean. Yahweh gobernaba a Israel a través de un personal, y esos personales eran el sacerdote, el rey y el profeta. Su palacio era el templo, el lugar de reunión con sus ciudadanos, es decir, con sus súbditos, lugar central del culto y donde todo ciudadano se le obligaba a presentarse por lo menos 3 veces al año. Esos son los Shalosh Regalim. Entonces estamos viendo aquí que hay tres personas importantes mediante el cual el Eterno va a gobernar a Israel. El sacerdote, primero le puse, vamos a ver abajo las imágenes que le puse, si ven ahí están las 3 personas bajo la menorá y hay 3 palabras hebreas. El Naví, ven que hay un rollo. El Naví es el profeta era la boca de Yahweh. El Cohen es el intermediario entre Dios y el pueblo, es el sacerdote. Y el Melech es el representante del rey, quiere decir que el mismo rey tenía que gobernar en representación del Eterno. Acuérdense que ellos escogieron un rey humano, ¿ok? En vez del Eterno. Entonces ese rey tenía que gobernar en vez del Eterno. Por eso que era obligatorio que ese rey hiciera una copia de la Torá y pudiera leerla todos los años, para que así pudiera gobernar con justicia según la mentalidad, según la mente de Yahweh. Entonces es a través de esas 3 personas que el Eterno va a gobernar sobre los seres humanos, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa con este gobierno? Nosotros entendemos que hay un gobierno, como dije yo, hay una palacio de gobierno, hay ministros y hay esto, pero hay algo que nosotros tenemos que entender, y eso es lo que yo dije de que pocos hemos entendido, y se trata acerca, amados hermanos, de los diezmos, porque como dije yo, la iglesia cristiana, si bien es cierto, ellos no tienen ningún problema en diezmar, sin embargo, dentro del mesianismo hay mucha controversia acerca de si se tiene que diezmar, si tiene que ofrendar o no. Pero el problema es que no hemos entendido, yo voy a poner toda la pantalla para que vean, que los diezmos y las ofrendas son los impuestos del reino. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender, porque lógicamente, amados hermanos, piensen, el Eterno tiene un personal, personas que Él escogió para que trabajen para su gobierno, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se les paga a ese personal? A través de los diezmos de las ofrendas. Esa es la forma que el Eterno dictaminó que a sus siervos se les pagara. Y esto es importante que nosotros entendamos, porque ahora sí vamos a poder entender las palabras de Malaquías, porque dice que la nación entera me está robando en los diezmos y las ofrendas. Porque tristemente, amados hermanos, ¿qué sucede en el mundo actual? Tenemos que entender que nosotros tenemos que aplicar lo mismo en cómo funcionan las cosas en este mundo. ¿Qué sucede cuando nosotros no pagamos los impuestos? Cuando nosotros no pagamos los impuestos del gobierno, ¿qué estamos engañando al gobierno, estamos haciendo trampa en los taxes, en los impuestos, y ¿qué es lo que pasa? Si se trata de un local que no paga los impuestos, te cierran el local, si se trata de ti mismo, te pueden congelar, en fin, todos los países tienen diferentes formas como aplican el cumplimiento de los impuestos que tiene que pagar ese gobierno. Y así, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que el Eterno hizo lo mismo. El Eterno dio un tax que tuvo que verdaderamente que el pueblo tenía que traer, que tenía que presentarlo ¿cómo se llama? Al templo para el pago de su nómina, de su personal que él tenía, que él escogía, y siempre ha funcionado así. Entonces, ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta, como yo les dije, porque vimos bien claro, como dije yo, que así gobernaba el Eterno antes. Pero ahora la pregunta es, ¿el Eterno gobierna hoy? Si no hay templo, ¿cómo lo hace?
Ahora, yo les voy a preguntar, amados hermanos, de verdad, y tenemos que hacer conciencia. ¿Ustedes piensan que están en el reino del Eterno? Si pensamos que estamos en el reino del Eterno, quiere decir que hay un reino, ¿verdad? Y el Eterno sigue gobernando. El Eterno sigue gobernando, y no solamente eso, sino Él sigue trabajando en todos los, ¿cómo se dice? En los affairs, en los, ¿cómo se puede decir eso? En todo lo que sucede en la humanidad, porque la palabra nos dice que Él levanta reyes, pone gobernantes, Él hace todo su designio se cumplirá. No importa si el mundo cree o no cree, Él va a hacer que las cosas funcionen porque Él es el rey de toda la tierra y Él sigue gobernando. Entonces la pregunta es, si el día de hoy no hay templo, ¿ok? Si no hay templo y no hay porque todo el mundo dice, no, en el templo se traían las ofrendas, los diezmos y eran de grano y en fin, y toda esta controversia que hay. Pero entonces si no hay templo, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Sigue funcionando de la misma manera, amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque la realidad es esto, mírenme. Él sigue funcionando el día de hoy a través de un personal. En este caso vamos a ver que este personal, ya vamos a ver que ya no son los Levi, pero vamos a ver, como dice en el Brit Hadashah, son los 5 ministerios. Los 5 ministerios, ahí se va a poner en toda la pantalla, que el Eterno, su nómina, su personal que él escoge, son los apóstoles, que es decir, los shalías, los que él envía. Vamos a decir que ahí se encuentran los misioneros, los profetas. El profeta no es que da profecías, el profeta es el que simplemente hace regresar al pueblo. Por eso que el Eterno, una y sin cesar, envió profetas. Y los profetas iban ¿a dónde? Iban casualmente a los sacerdotes y a los reyes cuando no se comportaban de acuerdo a la palabra del Eterno. Así que el profeta no es el que dice, profetiza cosas, sino simplemente el que hace retornar al pueblo, porque es la boca de Yahweh, entonces tiene que predicar las palabras de Yahweh. Tenemos los evangelistas, los que predican las buenas nuevas, tenemos los pastores, los que lideran iglesias, las congregaciones, y tenemos los maestros que enseñan. Y todas estas personas, amados hermanos, son los que están en el personal del Eterno. Esto es algo que, amados hermanos, miren, yo personalmente como maestra que soy, quiero decirles, mira, yo soy maestra de las escrituras, pero también mi carrera es maestra. Yo soy maestra de niños, de preescolar, así que en verdad mi título es de maestra. Pero yo en verdad yo respondí a un llamado que el Eterno me hizo. El Eterno me hizo cuando me sacó a mí de las tinieblas, me trajo a su luz, y de frente él lo primero que hizo después de que leí la Biblia y fui transformada. Él me envió a las calles a predicar, y a solas, sin conocer a nadie ni nada, salí a predicar. Y esto fue algo que el Eterno puso en mi corazón. Y conforme yo de verdad obedecí, no importa, el mundo pensó que me había vuelto loca, mi familia pensó que me había vuelto loca, pero no fue así. Y yo de verdad respondí ese llamado, pero también me entendí que Él me estaba llamando a enseñar, a predicar a su palabra, a traer esa unidad en el pueblo, tanto al judío como al que no lo es, al gentil, porque verdaderamente el Eterno tiene un solo pueblo, amados hermanos, esa nación es de Israel. Y en realidad es esto, yo me preparé, estudié, porque tengo que responder, porque no es solamente leer la Biblia y querer ser maestro. Esto es algo que uno tiene que prepararse. A mí me ha costado años. Yo tengo 18 años de creyente, y esos 18 años de creyente yo nunca he dejado de estudiar. Hasta el día de hoy estudio y estoy respondiendo a ese llamado del Eterno. Y yo les voy a decir algo, todos los maestros, todos los que hemos sido llamados en estos tiempos, de verdadmente somos eso. Es el Eterno nos hizo un llamado y somos ese personal del Eterno llevando sus palabras. Y entonces la gente dice, ay, que los pastores deberían trabajar, cobrar diezmos y tanto que los acusan. Pero en realidad es, bueno, yo no voy a tocar el tema de los pastores en la iglesia cristiana, porque la realidad es que si bien es cierto, la iglesia cristiana diezma y ofrenda, y las iglesias tienen templos grandísimos y hacen muchas obras, si ellos tienen el derecho a cobrar el diezmo, no, yo la verdad es que no voy a opinar al respecto, porque en realidad tristemente ellos no tienen la Torá. Pero bueno, el día de hoy, como dije, el Eterno está levantando maestros, ministerios, y la verdad es que estos ministerios, yo lo puedo decir personalmente, como les digo, yo no podría estar trabajando en un trabajo secular y trabajar para el Eterno. No podría ser. El Eterno nunca lo dictaminó así. Él llamó a esa gente a ser apartada, a dedicarse 100% al reino, de verdad, al Eterno, porque hay mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de oración, de alabanza, y para poder llevar las palabras del Eterno uno tiene que estar concentrado y apartado de este mundo, porque es verdad, vivir en santidad. Y como le digo yo, acá les puse un pasaje que es bien interesante, que está en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, porque si bien es cierto, no hay templo,
templo. Sin embargo, el Eterno sabía que no iba a haber templo. Sin embargo, él sabía que el pueblo tenía que seguir congregándose, tenía que seguir celebrando las fiestas, tenía que seguir guardando Shabbat. ¿Y cómo lo iban a hacer? En los Bet Midrash o en las sinagogas, de verdad que se levantaría en cada pueblo. Y eso el judaísmo lo entiende bien. Y por eso que miren lo que dice el profeta Ezequiel en capítulo 11, el verso 16, dice: por tanto, así dice Adonai Yahweh, aunque yo los arrojé lejos entre las naciones, y aunque los dispersé entre los pueblos, con todo les seré por un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. Quiere decir que siempre va a haber, el templo no está, pero va a haber pequeños santuarios que están por toda la tierra. Entonces, en realidad, amados hermanos, tenemos que ver que el Eterno sigue funcionando a través de un personal, porque no me van a decir que el día de hoy muchas personas escuchan a los maestros, muchas personas escuchan a los pastores, muchas personas necesitan un pastor, un maestro, y no pueden trabajar solos, no pueden aprender solos, porque no ha llegado el tiempo que se haya cumplido esa profecía que está en Yirmiyahu, en Jeremías 31, donde dice: y ya no habrá necesidad de que nadie enseñe. Todavía necesitamos maestros que nos enseñen, y esas personas están en la nómina, como dije yo, en la nómina del Eterno. Son personas que han respondido al llamado que el Eterno les hizo. Y esto es importante porque, si bien es cierto, antes cuando estaba el templo, el gobierno del Eterno estaba centrado en Jerusalén, era la capital del reino y todo el mundo tenía que subir a Jerusalén. Aunque hoy día sí, ya regresó Israel a la tierra, y por eso que mucha gente el día de hoy está entendiendo que tienen que subir, por ejemplo, para Sukkot, para la fiesta de los tabernáculos. Pero el gobierno del reino, el reino del Eterno desde que vino Mashiach, ya no estaba solamente concentrado en Israel, sino abarca toda la tierra. Entonces, en toda la tierra, amados hermanos, hay pequeños templos, pequeños santuarios y pequeños personales donde el Eterno actúa, en esa sinagoga, en ese quejilá, en esa iglesia, en esa congregación que el Eterno ha levantado, y que las personas vienen de verdaderamente a aprender la palabra, a celebrar las fiestas. Y es por eso que verdaderamente, amados hermanos, por eso yo digo, esta es una realidad que nosotros pocas veces analizamos. Y es por eso que al final de los tiempos, cuando ese reino ya Yeshua dijo, el reino se acercó, ya vino Yeshua, pero se va a acercar completamente cuando ya en el Olam Jabá, en el mundo por venir, cuando realmente el Mashiach retorne por segunda vez, la nueva Jerusalén descienda y él se siente en el trono, y nuevamente habrá esa repartición de las tierras, y nuevamente las personas tendrán que presentar sus ofrendas al templo y al príncipe. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo encontramos en el mismo pasaje de Ezequiel 44, desde el capítulo 40, si no me equivoco, del 39, de Ezequiel nos habla del futuro, del tercer templo, es lo que habla, y la nueva casa, y nos habla del príncipe que va a gobernar, que es el Mashiach. Y miren lo que dice en el verso 44-30, dice: también las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda de lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras ofrendas alzadas, para que en vuestras casas repose la bendición. Quiere decir que esto va a continuar hasta en el mundo por venir. El pueblo va a tener que seguir respondiendo y trayendo ofrendas. Y esto es bien interesante, porque saben que, hermanos, acá en este pasaje usa la palabra Reshit, que son las primicias, Terumá, que son las contribuciones o las ofrendas, y también habla de las Reshit Arizá, que es las primicias de la masa, vamos a decirlo así, ¿ok? Así que en realidad sí está todas estas palabras en este futuro reino, que realmente cuando algún día estaremos ahí, será eso, de que realmente tenemos que continuar trayendo las ofrendas. Y estas son las palabras que dice Mateo 3.2, vamos a leerlo en español y después lo voy a mostrar en el hebreo. Mateo 3.2, ya esto para terminar. Mateo 3.2, las palabras que dijo Yohanan Hamadbil. Dice Juan el Bautista, dice: pues este es el anunciado por el profeta Isaías cuando dice: voz de uno que clama en el desierto, preparar el camino, hacer llanas las sendas. Mateo 3.2, el 2. Pero antes dice: arrepentidos, porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Y sabemos que en Marcos dice el reino de Dios, así que es lo mismo, es un sinónimo. Voy a ponerse en toda la pantalla para que podamos leer en hebreo. Dice: Shubu Beteshuvá, dice, regresen y hagan teshuvá y arrepentimiento. Kikarba, dice, porque se acercó Malhut Shamayim. ¿Ok? Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Esta palabra karba, acercarse, tiene que ver con las ofrendas. De ahí viene la palabra corbán, que son las ofrendas. Yo le puse 3 pasajes para que vean que realmente estas ofrendas son de varios tipos. Hay varios tipos de ofrendas. No solamente es grano. Vamos a poner primero, es Levítico 1.2.
Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una víctima de animales de ganado del rebaño. ¿Ok? Acá estamos hablando cuando una víctima ofreceréis. Acá se trata de un animal y es un corbán. Después tenemos 2.1. Cuando alguno presente una ofrenda vegetal, es una ofrenda de harina, de masa. ¿Ok? Y después tenemos números, Bamidbar, números 31, 50. Y la palabra del Eterno dice: así pues, presentamos una ofrenda ante Yahweh, cada uno lo que ha ganado en objetos de oro, brazaletes, pulseras, anillos, pendientes y collares para hacer expiación por nosotros delante de Yahweh. ¡Wow! Para hacer expiación. Acá se trata de ¿qué? De joyas, de cosas de oro, de valor, vamos a decir dinero. Así que en realidad, más o menos, los corbán, las ofrendas, sí tienen que ver con diferentes cosas, diferentes. Ay, espérense un momentito que se me ha cambiado todo esto. Entonces, amados hermanos, la realidad es lo que nosotros tenemos que ver, que las ofrendas es algo que es necesario compartir, traerlas, porque ese es el mandato. Los diezmos le pertenecen al Eterno. Y sea que no haya templo o no, siempre va a ser eso. El diezmo de todo lo que tú ganas le pertenece al Eterno. Y es lo que tienes que devolverle al Eterno. Y aparte, están las primicias, están las ofrendas de acción de paz, de agradecimiento, muchos tipos de ofrendas. El pueblo de Israel siempre entendió eso y siempre trajo ofrendas. Y como digo yo, el reino del Eterno, amados hermanos, tiene que avanzar en esta tierra. ¿Y cómo va a poder avanzar si no es a través de nosotros? Si nosotros no colaboramos, si no apoyamos los ministerios, no apoyamos los maestros, las obras de levantar congregaciones a otros lugares, de ayudar a los pobres. ¿Cómo se hace esta obra si no es con el apoyo de todos nosotros? Entonces, amados hermanos, realmente tenemos un problema bien grave cuando nosotros pensamos que no tenemos que devolverle nada al Eterno. Si tú no estás devolviéndole nada a ese gobierno, no estás evadiendo los impuestos del reino y verdaderamente te vas a tener que meter en problemas. Porque por eso, amados hermanos, verdaderamente que las palabras bien duras que habla Malaquías. Y ahí hay unas palabras hebreas que de verdaderamente que necesitamos aprender. Yo voy a estar compartiéndolo, casualmente ahorita nos toca esta semana la Parashá Terumá, y ahí voy a explicar un poco acerca de esta palabra que habla en los diezmos, y yo les recomiendo que no dejen de ver las perlas de la Torá, de la Parashá Terumá, porque verdaderamente les va a sorprender, y para eso es que están las escrituras, amados hermanos, para que nosotros aprendemos, para que nosotros hagamos teshuvá, y podamos realmente cambiar nuestro corazón, y tener esa fe de poder ofrendar siempre al Eterno, porque nosotros no tenemos que preocuparnos y pensar, ay, que si doy me quedo, si no me alcanza. No, el Eterno nos enseñó, por eso es de que si nosotros guardamos un mandamiento, guardamos su Shabbat, Él nos ha prometido darnos, nunca nos va a faltar nada, nos da doble porción a todos los que guardan el Shabbat, y Él siempre va a proveer para nosotros. Eso es lo que dijo Yeshua: mira las aves, mira, no, ellos no, sin embargo, el Eterno las alimenta, y nosotros no tenemos que preocuparnos, porque Él nos va a dar si nosotros somos fieles y cumplimos siempre lo que Él nos ha mandado, y hacer una persona, un justo, que es un sádic. Y por eso que un sádic viene la palabra sedaka. Un sádic da, ofrenda, sedaka, siempre contribuye. Y eso es lo que es ser un justo ante los ojos del Eterno, porque hay un peligro de no devolverle al Eterno, amados hermanos. Así que bueno, espero que esto les haya traído un poco de luz, y bueno, que será hasta la próxima, que estaré trayendo más adelante otra palabra, posiblemente en el hebreo, de esta serie de Barim. Así que espero que hayan disfrutado, de verdad que hayan disfrutado esta clase, así que será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.